Lo poco que sabes acerca del nacimiento de Jesús será mejor que lo olvides y comiences desde cero. Esta historia ha sido tan manipulada e idealizada durante siglos que en sus diversas interpretaciones no se muestra la cruda realidad que rodeó su llegada a este mundo. Las películas sobre la Navidad muestran un ambiente un tanto idealista. Y si hay una palabra que no podemos utilizar para describir el nacimiento de Jesús, esa es ideal. En el año 6 a.C. se vivía una vida horrible en Judea. Herodes el Grande se había apoderado del trono de Israel por medio de sangrientas intrigas y del apoyo político de Roma. Una vez en el poder defendió tan despiadadamente el título que había robado, el de ser rey de los judíos, que hasta hizo ejecutar a sus propios hijos cuando estos representaron una amenaza política importante para él. Macrobio, un escritor del siglo V, cuenta que cuando Augusto César oyó que Herodes había ordenado matar a todos los niños de Siria menores de 2 años y que el hijo del rey estuvo entre los muertos, dijo: «Es mejor ser el cerdo de Herodes y no su hijo». Luego, en una pequeña aldea, al norte de Jerusalén, una joven llamada María ayudaba a su familia a ganarse la vida en los trabajos del campo de Galilea. Unas 200 personas cultivaban la tierra y cuidaban animales en la insignificante población de Nazaret, que estaba ubicada en una leve depresión de las montañas. Esto la convertía en un lugar perfecto para que los soldados romanos vigilaran la región. Un grupo de soldados en un pueblo pequeño sin nada que hacer causaban muchos problemas. En consecuencia, los judíos que habitaban Nazaret tenían una reputación de inmorales que se había vuelto famosa, tal vez por su contacto regular con estos gentiles y con los depravados hábitos de los militares de ese tiempo. Los judíos del primer siglo veían el matrimonio como la unión de 2 familias. Como era tan importante, nunca dejaban ese asunto a los caprichos sentimentales de los adolescentes. Los padres judíos arreglaban los matrimonios de sus hijos e hijas. De acuerdo con las leyes, el matrimonio solo podía realizarse después de los 12 años para las mujeres y a los 13 para los hombres. Una vez que se tomaba la decisión, los padres discutían todos los detalles del arreglo y preparaban un contrato legal. Al final de la ceremonia, el chico y la chica comenzaban el periodo de desposados, que no podía ser menor de 1 mes, pero que normalmente no pasaba de 1 año. Durante el periodo de desposados, los recién casados eran esposo y esposa en todos los sentidos, pero tenían que vivir con sus respectivas familias y no podían todavía tener relaciones conyugales. Este intervalo le daba tiempo al novio para preparar el nuevo hogar de la pareja y a la novia tiempo para realizar los ritos de purificación y para demostrar que era sexualmente pura. También les daba a la pareja el suficiente tiempo para afianzar más su relación bajo la estricta supervisión de sus familias antes de unirse maritalmente. Aún así, la comunidad los veía como una pareja ya casada. Por otra parte, si alguno de ellos se involucraba sexualmente con otra persona, eso era considerado adulterio, lo cual podía acarrear la pena de muerte por apedreamiento. Fue durante el 6º mes de desposados que el ángel Gabriel interrumpió los callados pensamientos de María diciendo: «Te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. No temas, porque has hallado gracia ante Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande, llamado Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Cualquier judío conocía muy bien lo que los profetas habían anunciado: la venida de un legendario rey que reclamaría el trono de Israel, destruiría a sus enemigos, iniciaría un tiempo de paz y prosperidad jamás visto y al final gobernaría toda la tierra. Y todo judío esperaba la llegada de ese Mesías. Los ricos y los poderosos esperaban que no llegara mientras ellos estuvieran vivos, porque eso pondría fin a sus privilegios. Pero los pobres y los afligidos anhelaban su venida para que se rompiera el yugo al que estaban sometidos. José no había recibido una visita angelical, imaginemos su dolor íntimo y su confusión. Pero de repente María ya no estaba, se había marchado apresuradamente. ¿Cómo era posible que una virgen concibiera sin tener contacto sexual? Eso era algo increíble. María se fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá para visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Transcurrieron 3 meses y José no recibía noticias de María. Él aún no sabía mucho de lo ocurrido. Lo único que sabe es que de repente la vida se le ha vuelto muy complicada. Cuando María regresó, José tenía el derecho de exigir una lapidación pública, con lo cual apaciguaría su honra herida, así como también limpiaría su nombre en la comunidad. Pero José era demasiado noble para hacer tal cosa y se propuso dejarla secretamente. Entonces José tuvo su propio encuentro sobrenatural. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La visita del ángel le dio a José la paz personal que necesitaba para seguir adelante con los planes de su matrimonio. La gran bendición que había recibido María también significaba muchas complicaciones. Nazaret era un pueblo pequeño, y ninguno de sus otros habitantes había recibido la visita de unos ángeles para darles la noticia. Llevar a María a su casa era reconocer que el hijo era de él, y si eso no fuera suficiente, José no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz. Durante esos días, Augusto César decretó que todo su imperio debía someterse a un censo, como se había hecho en Roma durante cientos de años. Las familias tuvieron que viajar hasta los pueblos de sus antepasados para ser censados. María y José viajaron hasta Belén, el lugar de origen de sus ancestros. Miles de personas convergieron de pronto en la pequeña población de Belén. Las normas de hospitalidad exigían que los habitantes locales abrirían sus hogares a los visitantes, pero el gran número de estos debió haber sido apabullante. María y José, al no encontrar un hogar que los hospedara, tuvieron que buscar un mesón. Eran establecimientos aparrastrosos manejados por personas de dudosa reputación, que ofrecían apenas una alternativa levemente mejor a dormir al aire libre. Sin embargo, estos estaban totalmente llenos. Mucho antes del nacimiento de Jesús, Babilonia conquistó a la ciudad de Jerusalén. Nabucodonosor hizo lo que hacían los vencedores: arrasó los muros de la ciudad, saqueó los palacios y lugares sagrados. Pero a diferencia de los demás constructores de imperios, Nabucodonosor reconocía el poder de la educación y de los hombres instruidos. Seleccionaba con gran cuidado los estudiantes más brillantes que había en cada una de las naciones conquistadas y se los llevaba a su capital. Entre los cautivos más brillantes de Judá estaba un joven llamado Daniel, que se convirtió en un sabio que gozaba del favor y la confianza del rey. Al final llegó a ser un funcionario de alto rango del gobierno de Babilonia. Daniel también se convirtió en un poderoso profeta y predijo, con sorprendente precisión, el auge y la caída de los 4 siguientes grandes imperios mundiales y que llegaría el Mesías. La Academia de los Sabios, de la cual formaba parte Daniel, se preocupaba mucho por el estudio de los cielos, con la esperanza de determinar el futuro a partir de las constelaciones de estrellas. Sería que Daniel pudo predecir matemáticamente las posiciones de ciertos planetas y estrellas para el momento del nacimiento de Jesús. Como 500 años después, un grupo de magos del Oriente, el remanente de las antiguas academias babilónicas y persas de hombres sabios, vieron la estrella en el cielo y sabían su significado. Quizás por la información dejada por Daniel, esos hombres emprendieron una expedición para encontrar al gran rey. El viaje que hicieron desde el otro extremo del desierto árabe debió haber sido de varias semanas o meses. El corral de las ovejas apestaba de manera penetrante por los excrementos y la orina acumulada de los animales. José despejó una esquina para que María se acostara y entonces le comenzaron los dolores de parto. Se retorcía del dolor en el piso y José hacía lo que más podía para tranquilizarla. Y allí sola, sin ninguna ayuda y en medio de la noche, María dio a luz a su hijo. Era la humilde entrada del Hijo de Dios en forma humana al escenario de la tierra. María lo acostó en un pesebre, en un establo que era aún más infame que el horrible mesón. El pequeño grupo de sabios orientales que seguían la extraña luz que había en el cielo, con la esperanza de que ésta los condujera a un gran rey, pensaban naturalmente que lo encontrarían en la ciudad capital, en el palacio real y rodeado de una gran celebración. Sin embargo, a un grupo de pastores que vigilaban por la noche a su rebaño, se les apareció un ángel dando las buenas nuevas, que había nacido el Salvador, el Hijo de Dios. Los sabios que llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos se presentaron a Herodes el Grande, que ya enfermo de paranoia, se interesó mucho en lo que ellos buscaban, aunque obviamente no por la misma razón. Después de revisar las profecías en cuanto al Mesías y hablar con los sabios, Herodes les dijo averiguaran con cuidado acerca al niño. Tan pronto lo hallen, le hicieran saber para que él también vaya y lo adore. Al encontrar al verdadero rey de los judíos, los sabios lo adoraron y pusieron sus ofrendas delante del pesebre. Luego, tras haber sido advertidos en un sueño que evitaran Herodes, los sabios regresaron a su tierra sin llevar un informe a Jerusalén, como se les había pedido. La decisión de tomar una ruta diferente enardeció el corazón de Herodes y resultado fue terrible. Al verse burlado por los magos, se enojó y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en las ciudades de alrededor. Para salvarse de la matanza, José y María huyeron a Egipto y se quedaron allí varios años hasta la muerte de Herodes, para volver después al olvidado pueblito de Nazaret. Así, en medio de opresión, pobreza y miedo, nació el Salvador, recordándonos que la grandeza divina se revela en la humildad y la esperanza florece aún en los tiempos más oscuros.